Magistrado del Tribunal Supremo y es una de las personas que ha estado siempre vinculada a movimientos de derechos humanos, ha escrito sobre la ley de la memoria, sobre estas cosas, sobre la ley de amnistía. ¿No? Estábamos hablando ahora de un programa que emitió La Sexta Columna el pasado viernes, ¿no? Sobre la ley de amnistía, donde no se nombró un solo asesinado por la dictadura, o sea, ni siquiera se nombró que la dictadura asesinara, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese negacionismo, porque en el fondo es un acto de negacionismo, pues viene y va, ¿no? Y bueno, pues hoy es 20 de noviembre, ayer, habiendo una ley que lo prohíbe, hubo un acto de la Fundación Francisco Franco en el de los Caídos, quiero decir, estaba allí su vicepresidente con algunos miembros del patronato, ¿no? Pues haciendo un acto político de reconocimiento a esa dictadura. Y es curioso, voy a decirlo así, como la tostada siempre cae por el mismo sitio, ¿no? Alguien puede tuitear sobre el atentado de Carrero Blanco o hacer un chiste con unos títeres y... Es que no te había reconocido, perdona. Bueno, está aquí María Eugenia, ya estamos los tres, que estaba yo haciendo un poco de tiempo. Y bueno, pues cómo cae siempre del mismo lado, ¿no? Y yo quería preguntarle a José Antonio un poco, él que estaba, esta película es del año 81, ¿no? Que estaba allí, que existían estas organizaciones de derechos humanos, ¿no? Si en algún momento se barajó esta película, plantea esa posibilidad, que es una de las cosas que a mí me parece interesante, solo por el hecho de pensarlo, que se le podía juzgar, ¿no? Pero en esos tiempos sí hubo movimientos que buscaran igual ese tipo de juicios, o realmente con la ley de amnistía, digamos que esa posibilidad quedó fuera de juego. Bueno, yo antes de contestar a tu pregunta me gustaría decir, españoles, Franco no ha muerto. Por dos motivos, primero porque no murió el 20 de noviembre, como yo no sé si habrán leído en algún digital al doctor Piga, que no murió el 20 de noviembre y además estoy en condiciones excepcionales para dar fe de ello porque mi mujer era médico en La Paz. Entonces se creó el famoso equipo médico habitual que daba un parte diario sobre Franco. Por razones obvias, mi mujer era anatomopatóloga, está jubilada, su jefe de anatomía patológica no le llamaron inicialmente al equipo médico habitual porque es para las autopsias y para esas cosas, ¿no? Pero le tuvieron que extirpar el estómago y entonces había que analizar la pieza anatómica, que por cierto tenía lo que se conoce en el mundo de la medicina como úlcera de estrés, que es la úlcera que padecen, según dicen, los suicidas que se tiran desde un piso alto. Son microúlceras y entonces lo incorporaron al equipo médico habitual, como es lógico. Y yo todos los días tenía el parte fresco al día. O sea, a las 3 de la tarde tenía el parte. Y el día 19 de noviembre, a las 3 de la tarde, que era cuando terminaba el servicio, le dijeron a su jefe, Félix Contreras, dice, no hace falta que vengas mañana. 19 de noviembre a las 3 de la tarde. O sea, este dato creo que explica, bueno, pero esto es una anécdota, ¿qué más da que muriese el 19, el 20 o el 21, que no tiene mayor importancia? Los movimientos de derechos humanos, no solamente en España, sino en el mundo internacional, pues fueron siempre muy críticos con el régimen dictatorial, fascista. A mí eso de llamarle franquismo, pues no lo sé, porque en Alemania no era mussolinismo y en Alemania no era hitlerismo ni en Italia mussolinismo, era nazismo y fascismo. Y lo de aquí era una dictadura fascista. Pero bueno, como era tan encarnada en ese personaje que absorbía todo conforme al principio consagrado por el 98% de los votantes en la Ley Orgánica del Estado de 1966,
menos en un pueblo de Lugo que se le fue la mano a Fraga y salió el 102%, pero bueno, en fin, eso son cosas que, como era de letras, pues seguramente las matemáticas no las manejaban muy bien, ¿no? Y ahí hablaba de la unidad de poder encarnado en el generalísimo Franco, y en la parte final, que no se la había leído a nadie, hablaba de que hasta el momento en que se cumplan las previsiones sucesorias, porque eran muy literarios, el general Franco conservará la facultad de dictar leyes. Lo dice una de las disposiciones finales. Y otra cosa más interesante todavía, que hasta el momento de que se cumplan las previsiones sucesorias podrá designar sucesor a título de rey. O sea que, aunque ya lo había hecho antes, se había reservado la facultad de, en cualquier momento, nombrar a sucesor a título de rey. A mí me asombra, porque yo distinguiría dos periodos cruciales. Uno, que es el del golpe militar del 18 de julio, que siempre lo he puesto en el contexto internacional. En Francia estaba el Frente Popular con Léon Blum y con los anarquistas enfrentados, en Alemania Hitler, en Italia Mussolini, y en Inglaterra un señor que tenía verdadero odio visceral por el anarquismo, que era un tal Winston Churchill, y que fue el causante de la política de no intervención en la guerra civil. Y bueno, puedo pensar históricamente que a lo mejor, como en ese momento estaban todas las claudicaciones de Chamberlain y de todos frente a Hitler, pues a España le tocó también vivir ese momento histórico. Pero es un momento histórico en el que no se trata de, digamos, regenerar o salvar o reconducir la República, sino exterminar a todos los que tuvieran un pensamiento republicano. Y esto lo dijo Franco al Chicago Tribune, a un periodista, y está ahí. Esas son cosas que cuando se escriben no se pueden borrar. No sé si saldría en el juicio, pero esto es un hecho incuestionable. Y cuando el periodista le dice, bueno, pero si usted va a hacer eso, tendrá que matar a media España. Dice, se hará lo que se tenga que hacer. Respuesta de Franco al periodista del Chicago Tribune. Y después, pues si alguien tiene alguna duda sobre el origen criminal, ya no golpista, sino criminal, del golpe, pues no tiene más que leerse los bandos de Queipo de Llano, las proclamas, etcétera, y si le queda alguna duda, pues es que realmente no tiene capacidad de lectura. Ya no es un problema ideológico, sino que tendría que ir a alguna escuela a aprender a leer, ¿no? Y ese fue el origen, y además se cumplió estrictamente, paso a paso, el exterminio, los que tenían más suerte eran sometidos a un consejo de guerra y la mayoría pues eran fusilados en las tapias, en las cunetas o por donde fuese. Cuando le preguntaron a Yagüe por qué había hecho eso, pues dio una explicación digamos, entre comillas, técnico-militar. Dice, es que no podía dejar al enemigo en la retaguardia porque tenía que avanzar hacia Madrid. Pero el hecho es que los fusilamientos fueron masivos y hoy día ya, hay bibliografía, no solamente extranjera, que la hubo y mucha, sino también bibliografía española que lo acredita, pero documentalmente, no es un cálculo o es una valoración que se hace de manera global o poco rigurosa, no, es comprobando uno por uno lo que pasó en cada uno de los pueblos. Y llega el final de la guerra, se celebran como se estropearon los archivos del Ferrol por una gotera, desaparecieron bastantes causas, pero entre 100, aunque fuesen 100.000, por no andar discutiendo con las cifras, creo que está acreditado que hubo 100.000 consejos de guerra, de los cuales
el 90% terminaron con condenas a muerte. Es más, esto no es un cálculo sesgado de un determinado sector, sino que lo cuenta el general Franco Salgado Araujo, primo del general Franco, en sus memorias, cuando cuenta cómo Franco tenía los expedientes a los lados y iba diciendo ejecución y prensa, garrote y prensa, o conmutación. Algunas veces, hay que reconocerlo, había conmutación por 30 años, gracias, y no se lo van a creer ustedes, a un personaje que no llegó a ser ahorcado en Nuremberg, porque igual que Goering se suicidó antes, que era Himmler, que vino aquí a España y tiene una fotografía digna de una revista humorística, porque está en el palco presidencial de las ventas, vestido de uniforme nazi con el brazo en alto en una corrida de toros. La verdad que era un poco chocante el ver, y le dijo a Serrano Suñer, dice, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Si os estáis cargando a la mano de obra, eran todos, pues, o sea, los obreros que había en la época, con conocimientos industriales, maquinistas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, también es una estadística, empezaron a bajar los fusilamientos y a conmutarse por 30 años con trabajos forzados, que bueno, es otro tema que está también documentalmente acreditado, que las grandes empresas del IBEX 35, herederas pues de Dragados, de Entrecanales, de Huarte y de muchas otras, pues hicieron grandes obras públicas con mano de obra esclava. O sea que eso también es un hecho evidente. Abrimos un paréntesis porque después, claro, no sé si la Divina Providencia o quien fuese, pues creó la confrontación entre bloques y ahí ya, ahora esta segunda fase ya me la explico mejor que la primera. Efectivamente, era un anticomunismo garantizado en la zona sur de Europa y pues todos los del bloque llamado occidental les convenía un régimen que no cayese en manos, como estuvo a punto de caer democráticamente, por supuesto, en manos del Pichi en Italia. Ya se encargaron, cuando llegaron al compromiso histórico con la democracia cristiana, de cargarse a Aldo Moro. En fin, lo hicieron de una manera muy limpia, y además se lo adjudicaron a las brigadas rojas. Entonces, ese periodo de tiempo, bueno, vamos a pasarlo y llegar ya a las postrimerías, que son el 27 de septiembre de 1975, 5 ejecuciones a muerte, con lo cual se cierra el ciclo, o sea, se cierra como comenzaba, con la presencia en el balcón de la Plaza de Oriente del príncipe Juan Carlos, apoyando esas 5 ejecuciones. Y a partir de ahí se inicia la modélica transición española que, pues como ha dicho Emilio y como veremos seguramente hoy también en algún telediario, en muchos sitios, pues sigue exaltando a una persona que sin duda alguna pues hubiera sido llevado ante un tribunal como Nuremberg o como le hubiera pasado lo mismo que a Mussolini, ¿no? No hubo forma, yo no sé si, bueno, para no agotar el tiempo y hacerlo un poco más ágil, si en ese momento de la transición, en que se comienza la transición, se pudo hacer más de lo que se hizo, o se hizo lo que se pudo, como dicen todos los políticos de la época. Yo me quedo ahí para después continuar sobre mi opinión sobre lo que se hizo y lo que se pudo hacer. Bueno, ha llegado María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora de Filosofía Política y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III. Yo le quería preguntar si se puede filosofar con la idea de la justicia con respecto a la dictadura, ¿no? Y esta incapacidad, porque evidentemente
hay una correlación de fuerzas en los 70 que no iba a hacer que los militares entregaran las armas y se metieran a Carabanchel. Pero ¿qué supone un poco para la sociedad española el no haber hecho ese trabajo? Mientras estaba hablando José Antonio Martín Pallín, yo estaba recordando una fotografía del año 45 en Nueva York, donde hay decenas de brigadistas de la Brigada Lincoln en una cena homenaje. Hay cientos de personas y al final de todo hay una pancarta que dice tratar a Franco como criminal de guerra, ¿no? Juzgar a Franco como criminal de guerra. Quiero decir, esa idea, pues de alguna manera circuló por algún sitio y bueno, pues yo quería un poco que nos contaras qué pasa con esta incapacidad, ¿no? Bueno, buenas tardes, perdón por haber llegado tarde, había advertido, sí, porque estaba, bueno, pues haciendo ahí un diagnóstico que tengo que hacer precisamente sobre temas de víctimas y sabía que iba a llegar un poquito tarde. En cuanto a que si se puede filosofar, claro que se puede filosofar. Ahí están todos los filósofos de la memoria, ¿no? De post-Auschwitz, empezando por Hannah Arendt y terminando por Primo Levi, ¿no? Ahí, además, la cuestión es que no todos los filósofos que han tratado la memoria la han tratado de la misma manera, ¿no? Pensad, por ejemplo, en lo que decía Nietzsche: para vivir hay que olvidar. Quien no sepa sentarse en el umbral del instante olvidándose de todo el pasado, ese tal jamás sabrá lo que es la felicidad. Y todavía más, nunca hará nada que haga feliz a los demás. Es posible vivir sin apenas recuerdos, hasta es posible ser así feliz, como demuestra el animal, pero es sencillamente imposible vivir sin olvidar. O para decirlo en mi lenguaje, hay un grado de vigilia, de dar vueltas a las cosas, de sentido histórico, que daña al viviente y acaba destruyéndole, trátese de un hombre, de un pueblo o de una cultura. Es decir, que hay filósofos que no nos han ayudado, que han filosofado sobre la memoria, pero han filosofado sobre todo sobre la desmemoria, ¿no? Y ahí está también el caso de Hegel, ¿no? Cuando decía: todo avance supone aplastar muchas flores inocentes en el camino. Es decir, ahí nosotros hemos muchas veces seleccionado precisamente a filósofos de la desmemoria para construir toda nuestra narrativa, ¿no? Desvinculándonos del pasado, para no mirar atrás, para no asumir responsabilidades colectivas, estableciendo, digamos, narrativas y relatos completamente fragmentados, desvinculando unas generaciones de otras, y precisamente ese terror a mirar atrás, ¿no? Aquello de la mujer de Lot, ¿no? No mirar atrás, ¿no? Para no convertirse en una estatua de sal, lo hemos interiorizado de una manera, digamos, potente, ¿no? Decía también aquí el amigo Martín Pallín que había, bueno, algo en la transición que tenía que ver también con esta salvaguarda de la desmemoria selectiva, en realidad, o de la filosofía de la desmemoria. Y yo creo que eso se pone muy de manifiesto también en la película, donde no hay ningún momento en el que se hable de la represión política, ¿no? Excepto cuando Tamames, si no recuerdo mal, y Felipe González precisamente vienen a decir que ellos no han sido tan reprimidos precisamente por pertenecer a clases sociales o socioeconómicamente mejor situadas. Es decir, que la represión fue además, por decir, mucho más intensa, ¿no? Contra las clases populares. Por cierto, que en la película tampoco hay ninguna mujer, ¿eh? Tengo que señalar que, excepto la Ujier, que no habla con voz propia, no hay absolutamente atención a ninguna mujer, y también hubo muchas mujeres, como sabemos, represaliadas, ¿no? Y también algunas protagonistas, tanto de un lado como de otro. Es decir, que en la película tiene ahí algunos agujeros preocupantes. Ese a mí me preocupa sobremanera. Entonces, bueno, tengo que decir que, por tanto, hay un relato ya en el año 81, que en realidad es un relato, aunque la película, bueno, sí, rescata muchos elementos de crítica, es un relato que, en cierto modo, yo lo veo, no sé si habéis hablado aquí mucho de la película, pero yo lo veo un poco revisionista. Es decir, hay un punto revisionista y ahí se pone un poco, hay un hilo ahí conductor entre la impunidad del franquismo, esa transición un poco revisionista, paniaguada de las élites políticas de la izquierda, ya revenías, por decirlo de alguna forma así, como en todo mi pueblo, ¿no? Ya un poquito revisadas, ya muy revisadas. Y después esa baja intensidad de la democracia que hemos estado viviendo y las últimas reacciones represivas que estamos viendo del régimen de 78 frente a determinadas manifestaciones políticas y en situaciones de crisis. Es decir, que yo creo que así que hay
un vínculo, una conexión entre unas cosas y otras, ¿no? Ha habido una transición que ha salvaguardado de alguna forma determinados elementos de esta desmemoria. Evidentemente, ya la catarsis pues de eso ha sido, como digo, pues estas últimas manifestaciones, pero previamente a esto, pues el propio uso, el no uso que ha hecho el Partido Popular de la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Sabéis que en los últimos presupuestos le concedió la ingente cantidad de 0 euros a la Ley de Memoria Histórica. Antes, en el 2012, Rajoy había eliminado la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. En el 2013 el Gobierno eliminó también en ese momento, bajó la dotación presupuestaria de 6,2 millones a 2,5 millones y en 2013 directamente eliminó toda dotación. Ahí tenemos también pues, al insigne humanista Rafael Hernando, ¿no? Pues diciendo algunas cosas memorables en relación a las víctimas del franquismo. Y en realidad toda esta política de desmemoria que digamos el Partido Popular, de la que el Partido Popular se ha hecho cargo con contundencia, no hace sino además violar claramente, además de todo, además de continuar con ese proceso, como digo, de impunidad en cierto modo larvado en la transición, pues no que hace más que violar permanentemente todo el derecho internacional que hay sobre esta materia. No me quiero enrollar más porque ya he dicho demasiadas cosas, pero digamos que la política de la desmemoria, la filosofía, no solamente la política, la filosofía de la desmemoria ha calado entre nosotros desde tiempos, por decir, bueno, bastante lejanos, ¿no? Desde hace décadas. Y ha sido cultivada, más por unos partidos que por otros, no voy a ponerlos a todos en el mismo plano, desde luego, pero estamos ahora mismo en una catarsis bastante considerable, digamos, de esa filosofía que yo creo que tiene unas raíces profundas en este periodo franquista y posfranquista. Bueno, yo voy a abrir ahora la palabra, pero quería comentar, cuando hablaba ahora Eugenia de esta cosa de la clase social, ¿no? Que de alguna manera amortiguaba la represión. Cuando había un montón de gente acampando en la Puerta del Sol, la Fundación Contaminave había organizado unas jornadas que se quedaron casi vacías porque todo el público que tenía que haber ido estaba en Sol. Pero ahí estaba José Antonio Martín Pallín y en un momento contó cómo había sido la reacción de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando se enteró de que en la Audiencia Nacional Garzón iba a abrir una causa contra el franquismo, ¿no? Y creo recordar que dijo algo así como se van a acabar las garzonadas, ¿no? Entonces, dentro de lo que son teorías o no teorías, de lo que ocurrió por detrás, ¿no? De lo que pudo haber hecho María Teresa Fernández de la Vega a partir de esa frase y de lo que pudo haber hecho Federico Trillo, que también dicen que andaba por ahí detrás cocinando, ¿no? Pero sí que puede hacerse una lectura para explicar esa desmemoria de un problema de estructura social, no más allá de los partidos políticos, sino de una estructura social generada por la victoria, por los privilegios que tuvieron quienes de alguna manera disfrutaron, entre comillas, de esa victoria y la fragilidad de quienes pues no pudieron a veces ni siquiera acceder a los estudios, o el 1,5 millones de personas que tuvieron que emigrar fuera de España porque no tenían posibilidades aquí, digamos, ni de ejercer su libertad ni de prosperar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay, en esos relatos, ¿no? Habla de Felipe González y de Ramón Tamames. No conozco el origen familiar de Tamames. El de Felipe González sí sé que es de un soldado. Se habló mucho, ¿no? De que tenía una vaquería su padre, pero había sido soldado con el ejército franquista durante la guerra, ¿no? Y nosotros hemos hecho con estudiantes de políticas un árbol genealógico de todos los gobiernos desde el año 77 hasta hoy, y el porcentaje de gente que podríamos decir que tuvo esas facilidades igual para acceder a estudiar, para llegar a la universidad, prácticamente es estable independientemente de quién gobierne, ¿no? Aunque hay un mito de que cuando llega a la derecha gobiernan los hijos de, pues la propia encargada de la Ley de la Memoria, María Teresa Fernández de la Vega, es hija de un hombre que fue delegado de trabajo en Valencia y Zaragoza, de una familia que recibió, pues y están en el Boletín Oficial del Estado, licencias para explotar saltos de energía eléctrica en el Valle del Tietar, que han sido vendidas, o su participación, hace poco por María Teresa Fernández de la Vega. Quiero decir, bueno, gente que de alguna manera tuvo esas oportunidades para ascender socialmente, ¿no? Mientras otros, pues,
tuvieron que estar debajo sujetando, entre comillas, esa estructura. Yo voy a abrir ahora pues un coloquio, no sé si hay un inalámbrico por ahí o... Se oye, pero bueno. Y bueno, a ver si alguien quiere intervenir. Por allí veo a alguien. Espera a ver si aparece ese micro. O... No, llegando ya a la transición, que fue donde me quedé en mi intervención anterior, por una serie de razones que no vienen al caso, un grupo tuvimos una relación muy directa con los militares portugueses del golpe del 25 de abril, y vamos, yo fundamentalmente con Vasco Lourenço. Y es un dato histórico importante porque Portugal prácticamente la dictadura es anterior, la dictadura portuguesa al golpe militar nuestro, y dura pues hasta el 25 de abril de 1974. Pero fue una dictadura encabezada por un señor que era catedrático de Derecho Administrativo, que era un hombre muy austero, nunca vivió en palacio, vivía en su casa, incluso cuentan que abría él la puerta a las visitas. Y, bueno, pues hubo represión policial, en general Humberto Delgado, en fin, pero muy aislado, vamos, comparado con lo nuestro, aquello realmente casi era como si fuesen unas estadísticas de los accidentes de tráfico, ¿no? Y eso es lo que explica que en Portugal en este momento haya un gobierno de izquierdas, porque rompieron totalmente los lazos con la dictadura, a pesar de que era una dictadura blanda. Aquí la dictadura fue muy cruel, muy sanguinaria, porque su dictador era un personaje sanguinario que le gustaba matar, y si no mataba personas, mataba pues ciervos o lo que fuese, o sea, todo lo que se ponía a tiro pues lo mataba. Entonces yo creo que ahí hubo un cálculo, en mi opinión, porque yo soy hijo de militar golpista, o sea que me conozco bastante bien el ejército, y hubo un cálculo que, hombre, como todos, a lo mejor yo puedo estar equivocado, pero había dos factores que podían haber llegado a una solución más violenta, por supuesto. El tránsito no iba a ser igual que en Portugal, pero a una solución de romper radicalmente con el cordón umbilical de la dictadura. Y era, por un lado, que ya había surgido el movimiento de la Unión Militar Democrática, en el que, aparte de las personas conocidas y dirigentes que fueron condenados en un consejo de guerra y no amnistiados, que no sé si se habló de eso, no les llegó la amnistía porque la frase es terrible, lo dice el preámbulo, el amnistiarlos podría minar la moral y la disciplina de los ejércitos. Esa frase está escrita en el boletín, no me la he inventado yo. Y fue aceptada pacíficamente por Santiago Carrillo, Felipe González y toda la gente que en aquel momento encarnaba la oposición. Eso por un lado. Después había muchos más que, sin estar militando en la UMD, no hubieran consentido a los generales procedentes de las fuerzas provisionales y de la Falange una masacre como la del año 36. Por otro lado, estaba Europa. La Europa de los años 75 no podía tampoco tolerar eso. Y por otro lado, había, pues creo que la cifra exacta no lo sé, 150.000 o 200.000 soldados de reemplazo, hijos de sindicalistas, de obreros, y por tanto, si conjugamos todos esos factores, yo sostengo, y si alguien me quiere contradecir, pues lo puede hacer, sostengo que a los generalotes fascistas tipo Milán del Bosch o otros parecidos no les iba a ser tan fácil, como no les fue fácil sacar los tanques en Madrid de la división acorazada, porque alguien de dentro se opuso y se podía haber hecho esa ruptura. No se hizo y entonces ahora hay algo
que yo no sé si pertenece a la filosofía o a la metafísica, que es cómo, o a la química, cómo se ensambla una dictadura con una democracia, para que las dos convivan al mismo tiempo y tengamos el régimen del 78. Es algo que no me entra en la cabeza. Y claro, se está produciendo ahora pues, un resurgimiento de las fuerzas puramente dictatoriales. Y además, otro factor añadido, con esto termino, que la mayor parte del pueblo español estaba deseando dar un giro, lo demuestran las elecciones municipales, en las cuales de las 50 capitales de provincia, pues casi 40, 30 y tantos estaban en manos de alcaldes socialistas o comunistas, votados mayoritariamente, y después, en el 82, el Partido Socialista. Pero no se quiso hacer nada de esto y entonces, pues, en el día de hoy, cautivo y desarmada los principios democráticos, pues las fuerzas del fascismo no es que hayan alcanzado, no soy tan pesimista, sus últimos objetivos, pero viven, ¿para qué voy a andar con rodeos? Como Dios. Solo una cosita minúscula cuando preguntas cómo se ha logrado. A mí me ha llamado mucho la atención el testimonio de López Raimundo en la película. Porque, claro, una persona represaliada que obvia completamente ese elemento de su biografía y aparece como un dirigente comunista histórico totalmente sensato, nada proclive a pasar factura, muy domesticado, ¿no? Entonces, claro, y entiendo que hay ahí un proceso psicosocial, ¿no? Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que muestra precisamente la película, y yo lo digo, a mí la película me ha parecido interesantísima, ¿eh? Pero, claro, es eso. ¿Qué proceso de domesticación está sufriendo en ese momento, año 81, la izquierda para tener esos testimonios, ¿no? Mostrar esos testimonios, ¿no? Voy a aclarar que ella ha visto la versión extendida. Y lo de tu explicación de cómo se ensambla, pues ya igual la hizo Ana Botella, que no se pueden juntar peras con manzanas. ¿Se puede? Ahora creo que sí. Me sigue sorprendiendo, después de muchos años aquí, que sigáis hablando de transición cuando tendríais que haber hablado de ley de obediencia debida y punto final. Esa es la primera sorpresa. La segunda, en la lectura del franquismo también hay que tener en cuenta los aliados internacionales que tuvo Franco. La banca Rothschild, Meyer y demás, y las compañías mineras norteamericanas e inglesas que no podían permitir perder el control sobre minerales que en aquella época eran importantes, ahora están superados, pero en aquella época eran tremendamente importantes. Y el perfil internacional del franquismo se nota cuando a su muerte uno de los mayores dictadores, represores y asesinos de la historia de la humanidad vienen a rendirle homenaje. Me refiero a, ya sabéis a quién, a Augusto Pinochet. Después de ver la película, esta película cuando terminó, yo pensé que no iba a ser ese el final. Tal y como venían las cosas era que, bueno, venga, daros un abrazo, venga, pelillos a la mar, muchachos, no seáis así. Ya os habéis quitado la mala leche, ya está, venga, a mirar para otro lado. Aquí se ha trabajado la desmemoria. Porque la gran batalla que han ganado, es la batalla cultural. Hoy a la mañana, frente al Congreso de los Diputados, no éramos más de 250 personas pidiendo por una ley contra los crímenes del franquismo. No había más, ¿verdad que no éramos más de 250? No, bueno, y contando con generosidad. Segundo, la pregunta es, puedo ser ligeramente porteño, ¿qué carajo aprendieron? Porque ahora ya no hay excusas. Se acabaron las excusas. Antes había dos grandes excusas. Yo no lo sabía. Desde el momento que un pavo se puso delante de un tanque en la plaza de Tiananmen y alguien por internet lo mandó a todo el mundo, esa excusa se acabó. Ahora se sabe todo. Segundo, no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Aquí el otro día, en el cementerio civil, cuando se rescataron, ¿recuerdas? Era emocionante ver la cantidad de banderas republicanas y una mujer llorando, que era lo único que había querido. Y la pregunta es, ¿cómo se hace reaccionar
a esta sociedad pusilánime, cobarde, desmemoriada y sobre todo, tremendamente cortada. Ellos han avanzado. Antes sabían que con la cultura judeo-cristiana tenían dominado por la culpa o por el miedo, todo iba bien. La ignorancia es su gran herramienta. Pero no se puede desvincular del cuarto jinete. Cuando ya no pudieron con eso y había ciertos avances sociales, endeudaron a la gente. Yo pienso que la sociedad está comprada. ¿Qué es lo que sucede? Yo veo con cierta ilusión que se está haciendo historia, pero a través de hechos muy concretos. Y veo como en mi país, las abuelas, buscamos a los nietos, y aquí los nietos empiezan a buscar a los abuelos. Pero, ¿qué más tiene que pasar? Y la pregunta es esa. ¿Cómo gente que ha vivido esos procesos históricos no se planta y dice, basta, se acabaron las mentiras, yo estaba allí? ¿Quién está comprando a toda esta gente? Y segundo, ¿qué se puede hacer para que elementos que pueden ser tractores, como la universidad, no sea lo que es hoy? Una fábrica de borregos altamente tecnificados que ya saben a quién servir. Muchas gracias. Muy porteño te has puesto, ¿eh? Bueno, yo es que estoy aquí cegada por la luz y entonces no veo un pimiento, pero bueno, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, especialmente con lo de que han ganado la batalla cultural, pero por romper una lanza no a favor de la universidad, que estoy de acuerdo contigo a pesar de ser profesora universitaria o precisamente por eso, sino en favor de, por ejemplo, algunas comunidades autónomas que han hecho en estos últimos años ciertos esfuerzos por avanzar sobre la desvencijada y paniaguada también ley de la memoria histórica. El caso, por ejemplo, de Valencia, Baleares, Andalucía, Navarra, País Vasco y Aragón, que han hecho diferentes leyes autonómicas de carácter memorialista, y algunas, bastante bien trabadas, como la Andalucía, otras, que han lanzado grandes órdagos, aunque han sido declaradas inconstitucionales, como el caso de Navarra o el País Vasco, pero sí se está haciendo algún esfuerzo en algunas comunidades autónomas. Y también algunos ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos llamados del cambio, están haciendo también algunos esfuerzos en esa dirección, al menos por reconquistar la batalla cultural. Unos ayuntamientos, digamos, con más audacia que otros, desde luego, pero digo por romper una lanza un poco para que se vea que hay algunas reacciones, ¿no? Evidentemente la represión y la contrarreacción existe, ya lo estamos viendo, y puede además hacerse bastante profunda en este tiempo. En la medida precisamente que vamos despertando, pues hay quien nos quiere, digamos, lanzar de nuevo a la pesadilla, ¿no? Pero bueno, yo por romper una lanza un poquito de esperanza en ese un poco panorama devastado que has descrito y con el que yo concuerdo básicamente, ¿eh? Pero bueno, y también, por terminar una cosita más, yo creo que en efecto, cuando has dicho ¿por qué seguís hablando por qué no habláis de la ley de punto final y tal? Es verdad que aquí, pues todo lo que es la filosofía, ahí sí es una filosofía porque está muy trabajada y además en el derecho internacional también de la justicia transicional, pues no se ha traído jamás a este terreno, cuando quizás deberíamos empezar a hablar, digamos, en estos términos. En esta cuestión, digamos, terminológica y semántica, también me parece que tenemos mucho que hacer y en esto tu apunte, pues lo rescato claramente, ¿no? Hombre, el caso argentino es, pues no solo, como decía, no sé qué decir, distinto y distante en todos los conceptos. Se consiguió juzgar a la Junta militar. A partir de ahí, pues yo creo que la sociedad argentina se autoafirmó de que eso era perfectamente posible y frente a la impunidad de obediencia debida y punto final, pues eso cayó por los suelos. Pero es que aquí esa posibilidad no existía, pero no ya por el pasado, sino por el presente. Yo recuerdo en el mes de marzo de 1983 me entrevisté con Felipe González de la Moncloa. Es la primera y única vez que he hablado con él cara a cara.
Y me dijo una frase que me dejó muy preocupado, en el sentido de que acaban de tomar el poder, que dice, no, es que la República cayó por el orden público. Íbamos a pedirle que las leyes de orden público y todas lo que es ahora la ley Mordaza, que es mucho más dura que incluso que la ley de orden pública de Franco, pues tenía esa obsesión quizá por su maestro, el tío Willy, que le influía mucho y me lo dijo, y aquello me dejó francamente preocupado, porque efectivamente 40 años de dictadura con una propaganda constante respecto de lo que había sido la República, pues violaciones de monjas, en fin, asesinatos de toda índole, en fin, aquello había calado y yo creo que en cualquier otra sociedad 40 años de dictadura también hubieran calado. Yo hablaba antes, Emilio, de Berlín, pues también tuve otra experiencia en Berlín, en un debate con un alemán que me interpeló por qué no habíamos hecho eso, y yo le contesté que si ellos hubieran vivido 40 años bajo Hitler, pues quizá a lo mejor tuviesen otra concepción y además nadie nos vino a echar una mano. Y ahora hay otro factor en el que ahí sí que ya no tiene la culpa Franco, sino que es el factor de la caída del muro de Berlín y la pérdida de todo control en el capitalismo. Dijeron, señores, hasta mientras existía el muro de Berlín, pues el papel fundamental de colchón era la socialdemocracia, porque era la única forma de contrarrestar y hacer ver que era posible una política social y de solidaridad. Pero se cae el muro de Berlín y los señores de Wall Street y compañía dicen, esto es barra libre y esto ya no es un problema de España, es un problema de Alemania, en la que hoy nos hemos enterado de que hay problemas para formar gobierno, donde todos los puestos de trabajo que se han creado en los últimos 5 años son los mini-job, con las subvenciones del Estado, el Brexit, por otro lado. Es decir, estamos ya inmersos en un contexto en el que todo lo del pasado que se debió hacer y no se hizo ya va siendo más dificultoso porque se mezclan otros factores. Pero hay signos positivos, lo ha dicho Emilio, hay Eugenia, ayuntamientos del cambio, comunidades que están cambiando de signo, etcétera, y a ver si por ahí formamos poco a poco un bloque, no para acercarnos a Portugal, que eso va a ser imposible, pero por lo menos para parecernos. Bueno, yo voy a pasar una hoja y el que quiera igual saber cómo puede conseguir la versión extendida de la película, me apunta aquí su correo electrónico. Y yo le digo cómo. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga algo que preguntar. Pues voy a contar una anécdota yo de la guerra cultural, ahora que ha hablado José Antonio. Me contó una vez a mí Paco Ibáñez, pues digo, por esa cultura que se pudo construir y no se construyó, que cuando ganó las elecciones Felipe González, él vino con su hermano y algunos artistas franceses muy vinculados al exilio español a ofrecerle al gobierno socialista una carpa que era una especie de megaproyecto cultural lleno de debates, que es una cosa espectacular con la que pensaba recorrer España en los años 80, ¿no? Entonces, primero tuvieron una entrevista con Alfonso Guerra y luego ya les llevaron a la Moncloa a Felipe González. Y después de explicarle todo el proyecto a Felipe González, lo que preguntó Felipe González era si se podía poner dentro una plaza de toros, ¿no? Y él venía con esa idea de que había una oportunidad de modernizar otra vez culturalmente este país y ahí se quedó. Sí, yo quería dar las gracias al Teatro del Barrio por abrir espacios como estos en los que se tratan estos temas con tanta honestidad, que es algo que, contestando al caballero, a las nuevas generaciones de este país, no hemos tenido la suerte de hacerlo. Yo, como muchas personas de mi edad, no llegamos a estudiar la guerra civil en el instituto.
no porque no está en el plan escolar, que sí que está, sino porque, bueno, se prefiere estudiar, no sé, Atapuerca, que es importante, o la Dama de Elche, que a lo mejor no lo es tanto, Al-Ándalus. ¿Cómo podemos construir una sociedad democrática si no se estudia su historia contemporánea, empezando por la Guerra Civil, el franquismo y la transición? No tenemos los jóvenes las herramientas, y si las tenemos es a través de las memorias de nuestra familia, que son muchas y muy diversas. Para que te hagas una idea, yo me enteré el año pasado en Francia de que había un concepto histórico para llamar al exilio español, que es la retirada, y eso nadie me lo había enseñado. Entonces, simplemente para contestar tu pregunta. Yo me hago la pregunta hablando con amigos míos, que no piensan todos como yo. A mí la bandera me da mucha rabia verla estos días en los balcones de Madrid. No la siento mía, pero siento que es algo esencial para poder convencer a personas, para poder ¿cómo decirlo?, para poder hablar con ellas. Hace unas semanas hubo una manifestación que consistía en ir de blanco, y cuando se vio que al terminar la manifestación, yo y un grupo de amigos nos encontramos con otras personas que venían de unos metros de otra manifestación en Colón, que esa sí tenía la bandera rojigualda. Y cuando yo bajé mi cartel y él bajó su bandera, hablamos. Y cuando la bandera no es un obstáculo, pues se habla de problemas que son como los fundamentales, ¿no? La educación, la sanidad, el sentido común, vaya. Entonces, creo que el reto de nuestra generación es, de alguna forma, resignificar esa bandera o asumir que hemos perdido, y a partir de ahí hablar de lo que de verdad importa. No sé, me estoy haciendo un poco lío. Yo no suelo hablar porque me gusta más escuchar y aprendo más escuchando, pero quiero preguntar ¿cómo veis vosotros la bandera? ¿Cómo podemos los jóvenes convencer en ese sentido? ¿Cómo podemos contar la historia? ¿Cómo podemos, no sé? Simplemente quería decir que yo no estudié la Guerra Civil y aquí estamos. Bueno, pues yo tampoco, no la viví porque era muy joven, pero tampoco en los colegios de aquella época del nacionalcatolicismo se enseñaba mucho la Guerra Civil. Se hablaba de los mártires sobre todo, como eran colegios religiosos, pues de sucesos muy puntuales, muchos de los cuales, precisamente en la Plaza Colón, fueron canonizados o beatificados, o no sé qué. Y entonces, claro, para mí el problema de la bandera y del himno es doble, porque cuando hablaba antes de ese ensamblaje, resulta que la bandera constitucional es la bandera de los vencedores en la Guerra Civil. Y el himno nacional nace porque desde el 36 hasta el 40, ni Franco, ni Queipo de Llano, ni ningún general franquista, ni la Junta de Defensa Nacional, ni nadie tenía el himno nacional. Es un decreto del año 40 en que dice que el himno nacional será una marcha de granaderos que se había encargado para la Marina y cuyo padre no se sabe cuál es. Pero bueno, yo en este aspecto tuve la fortuna de poder empezar a viajar y a leer. Yo te recomiendo, ya que efectivamente en la universidad no te dan oportunidad, hay mucha bibliografía. Afortunadamente, la bibliografía sobre la Guerra Civil Española y sobre el franquismo es abundantísima y merece la pena leerla. Incluso los panegiristas como George Bernanos, en los cementerios a la luz de la luna, se escandalizan, siendo partidarios de Franco, de los asesinatos y de los paseos. Entonces, yo a estas alturas de mi vida solo he llegado a la conclusión de que respeto dos himnos. Uno es la Marsellesa, por lo que representa en el momento de la Revolución Francesa, y otro es, ahora que soy muy aficionado al rugby, el haka de los neozelandeses, que me parece un himno pues algo más aprovechable que todos los demás himnos que suenan siempre, y además como muy feroces. Eso de que ahora en los partidos de fútbol, el otro día
Me preocuparon los italianos, que tienen un himno guerrero, cómo lo cantaban, pero vamos, con una furia tremenda. No me disgusta la bandera europea, pero para mí no es un tema, aunque ahora, como tienen razón, significa mucho como reacción frente a lo que sucede en Cataluña. Lo único que te recomendaría pues, es que aprovechase los tiempos que tengas para la lectura y profundizar. Incluso, pues, no sé si estará disponible, pero hay un libro, el libro oficial de la versión franquista de la guerra, que se llama Historia de la Cruzada, de Joaquín Arraras y Mariano Dranas, que da la versión franquista. Bueno, pues también conviene leerla para contrastarla con las otras informaciones. Pues mira, yo creo que no me equivoco. Uno de los eslóganes del 15M, que eran todos bellísimos, ¿no? Decía aquello de bajemos las banderas para vernos las caras. Y esto del 15M, bueno, aunque fue muy intergeneracional, fue una cosa muy de jóvenes, que además, en buena parte, están en el ADN de esos ayuntamientos del cambio de los que hemos hablado y de algunas de los gobiernos de las comunidades autónomas a las que he mencionado antes. Esto significa que, aun sin tener esa formación que tú echas de menos y que Martín Pallín, con buen criterio, te recomienda que cubras en una formación informal, es decir, fuera de la universidad, aun con todo, yo creo que los jóvenes han hecho mucho por transformar, digamos, la historia y por salir de ese proceso de desmemoria. Quizá no de una manera, por decir, orientada, consciente, pero sí han generado un proceso de ruptura que, de hecho, todos y todas agradecemos muchísimo. Con lo que yo no estaría tan deprimida, por decir, si fuera joven, porque creo que habéis hecho mucho por cambiar las cosas también en este terreno. Como digo, con el caso del 15M, ¿no? Con todo, entiendo lo que dices y yo creo que la guerra de los símbolos no se debe perder. Y, por lo tanto, aunque yo tampoco soy banderil, aparte que soy de Extremadura, que ya me han enseñado a no ser de ninguna parte, pero, sin embargo, creo que es importante reivindicar los símbolos y no dejar que los colonicen determinadas personas, determinadas ideologías y determinados nichos que en realidad hacen un uso privatizado de eso. Una de las cosas terribles que yo creo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, sobre todo, pero también los gobiernos sucesivos, han sido precisamente privatizar la memoria y, de alguna forma, impedirnos recordar, ocupar ellos un espacio que, de alguna forma, las izquierdas no quisieron ocupar. Y a mí me parece que la lucha por ese espacio simbólico hay que darla. Y, por lo tanto, sin ser yo gran defensora de la bandera, sí creo que hay un proceso simbólico relativo a la bandera o a las banderas, como a los himnos, que se debe pelear. Con esto no lo quiero mitificar, porque yo creo que en esto, por ejemplo, está también muy de acuerdo Martín Pallín, ¿no? A pesar de que dice, pues esta bandera no me gusta o esta otra no me gusta, ¿no? Pero sí entiendo que hay ahí una usurpación que a veces resulta descorazonadora, ¿no? De hecho, os quería leer la Comisión de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. La privatización, por tanto, del uso de nuestra memoria, eso que nos impide recordar, es en cierto modo también una lesión al patrimonio que nosotros tenemos como pueblo. Y yo creo que eso también hay que reivindicarlo. Bueno, yo voy a hacer otro comentario a eso, que en ese uso y disfrute de la bandera, hace poco hablaba yo con un periodista alemán, que no sé si está por aquí, lleva bastantes días por España, después de lo que ocurrió en Cataluña, en la revista Stern, que ha venido a hacer un macro reportaje para ver si les explica a los alemanes qué es esto que se llama España, ¿no? Y él, cuando yo le conté que el himno era el mismo que en la dictadura, no se lo podía creer, ¿no? Una cosa tan sencilla. Pero con respecto a la bandera, hubo una extensión de la bandera a través del fútbol, ¿no? Porque realmente el Mundial de Fútbol hizo un trabajo de popularizarla, ¿no? De hecho, yo
ese verano estaba en Galicia y un día comí con un concejal del BNG que me contaba cómo el Bloque Nacionalista Galego, cuando vio que se llenaban de banderas de España Galicia, después de estar peleando por su bandera años, convocaron un comité de urgencia para ver cómo respondían, ¿no? Y era tal la avalancha rojigualda que decidieron no hacer nada, por no enfrentarse a eso. Pero lo que sí me parece que hay que observar con atención es el desprendimiento que ha sufrido estos días el águila de San Juan de la bandera, ¿no? Y cómo quienes realmente estaban desencajados, digamos, en esta democracia y necesitaban un símbolo que no pertenecía a esta democracia, han encontrado ahora un encaje con esa bandera de la Constitución del 78, ¿no? Y es muy curioso por consignas, por cómo se ha producido, cómo ha habido una retirada de esa bandera franquista, ¿no? Y ahora, pues los sectores de extrema derecha que la han estado utilizando durante 40 años han dejado de utilizar esa, ¿no? Y ahí también está cambiando su uso, ¿no? Y incluso, bueno, pues cómo está representada, ¿no? Entonces, a mí eso me da bastante miedo, entre comillas, porque digamos que antes estaban apropiados de la bandera que se llama comúnmente preconstitucional, ¿no? Aunque ha habido preconstitucionales como si solo hubiera habido una constitución en España. Pero bueno, estaban haciendo uso de esa bandera y ahora de alguna manera es más cómodo, digamos, para estos sectores políticos con este enfrentamiento encajarse aquí, ¿no? Haber entrado ya, digamos, en este lugar del símbolo que no les servía, ¿no? Y eso también es preocupante. Yo creo que todo este rearme banderil, ¿no? Pues va a traer muchas cosas políticas que nos van a doler, ¿no? Porque incluso va a venir una reacción, como hablamos de este programa de La Sexta el otro día, casi de negacionismo, ¿no? O sea, hay un rearme de ese patriotismo español, pues el más rancio de todos, casi, pero yo creo que eso va a tener consecuencias políticas jodidas, voy a decirlo así, de claro, ¿no? Porque es bastante preocupante. Un comentario sobre la bandera. Bueno, usted es argentino, no sé si... Yo le preguntaría a un inglés, o sea, aquí con la bandera se han producido dos efectos. Uno, el rearme que dice Emilio, pero no me entra en la cabeza de que haya patriotas que sustituyan incluso el águila franquista por el toro de Osborne. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿ustedes imaginan en Inglaterra la Unión Jack y sobre la Unión Jack puesto, por ejemplo, un caballo y la caza del zorro como elementos típicos de Inglaterra? Un inglés es que no se le pasa hasta por educación, ya no digo por ideología, por educación. Aquí es que no se tiene, tampoco tienen mucho respeto ellos a la bandera cuando ponen el toro de Osborne y otros aditamentos a la bandera. Y uno de estos días de manifestación, iba yo en dirección contraria, como casi siempre, y me encuentro un coche con una bandera con un Sagrado Corazón enorme. Yo ya me quedé estupefacto. Pero después, repasando, por lo visto lo utilizaron los carlistas en la Guerra Civil. Aparte de la Cruz de San Andrés, que es la bandera carlista, utilizaban la española con un Sagrado Corazón enorme, del tamaño del escudo. Pero yo, la primera impresión fue, no, estos tíos se están volviendo locos ya, pero ya no saben qué poner en la bandera y no les llega la bandera. Y en relación con el himno, como no tenemos letra del himno, yo el otro día en un programa de televisión les salió el patriotismo, empezaron a atacar furibundamente a Bélgica por el tema que ustedes saben de Cataluña, ¿no? Y claro, les tuve que decir, oiga, ¿ustedes saben que el himno español, que viva España, lo han hecho dos belgas? Y ya entonces se callaron los contertulios que ustedes saben quiénes son y que los conocen de sobra. Solo decir una cosa sobre el tema del toro y tal. A mí, sin embargo, me parece que tiene su interés porque es una forma de apropiación de la bandera. Es decir, bueno, la bandera es mía, del toro, del Sagrado Corazón, de la cruz, ¿no? O como si pongo ahí, pues eso, a una mujer, qué sé yo, enseñando músculo, ¿no? Es decir, que básicamente es una forma de apropiación que a lo mejor nosotros deberíamos y nosotras empezar a pensar, ¿no? En cómo nos vamos a apropiar también nosotras de los símbolos, ¿no?
Bueno, pues si... ¿alguien tiene algo que decir? Bueno, quería comentar, soy de aquellos que piensan, y puedo tomar como propia bandera aquel tuit muy grande de Antonio Baños que decía a todos los desempleados y desamparados del mundo, a ver si quedamos un día a tomarnos unas cañas y de paso acabamos con el sistema, ¿no? Yo soy de los que pienso que hay que cambiar el sistema, que no tenemos fundamentos para crear uno nuevo. Argumentando mi pregunta, intento documentarme de la Constitución española, pienso y creo de lo poco que he leído de la Constitución que es la clave para intentar cambiar el sistema, y lo enlazo con la gran oportunidad que hemos perdido en Cataluña sin ser independentista, pero creo que el gran problema de tener a un señor rey dando uno de los discursos más dictatoriales desde los últimos 40 o 50 años, mi pregunta a vosotros es si consideráis que la Constitución es una de las claves para poder acabar, y muy bueno el comentario de Martín Mañín, de decir no es un franquismo sino un fascismo en toda la definición, ¿no? Me da la sensación de que la Constitución está amarrada y bien amarrada por aquella modélica transición y sobre el gobierno absolutamente franquista que nos gobierna, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. ¿Qué consideráis cuál sería la manera de poder acabar con todo esto y qué herramientas tenemos democráticamente para cambiar de una vez la Constitución que nos está jodiendo a todos? Gracias. Bueno, las herramientas las contempla la propia Constitución. Es un proceso complicado de una mayoría cualificada, disolución de las Cortes, etcétera, etcétera. Pero claro, la Constitución española en sí misma, estudiada, por ejemplo, en la Universidad de Oxford o en una universidad australiana, pues formalmente lo que los constitucionalistas y el Tribunal Constitucional ha llamado el núcleo duro, que es el de las libertades y los derechos económicos y sociales, pues bueno, la verdad que puede ser homologable a cualquier otra. Nos falta, pero esto es un reto de todas las constituciones europeas, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el único país en el que se puede judicializar es en Francia. Y lo hizo Sarkozy, no lo hizo ningún gobierno de izquierdas, fue el propio Sarkozy el que concedió la posibilidad de judicializar, de acudir al juez para pedir una vivienda o una alternativa habitacional y que el juez lo declarase así. Pero lo que se llama el título preliminar tiene dos incrustaciones netas del franquismo. Una es el artículo 2, que es un verdadero, yo diría, sudoku, porque mezcla texto literal de la Ley Orgánica del Estado de Franco, la Sagrada Patria Común de todos los españoles. Quitó lo de sagrada porque le parecía que era un poco... Si después iban a decir que eran laicos, por lo menos en la letra, pues meterlo de la Sagrada Unidad de la Nación Española lo quitaron. Y añadieron, no sé, lo explica uno de los padres de la Constitución, pero debió ser cosa de Roca, y metido lo de las nacionalidades, con lo cual ha creado un conflicto y es una de las cuñas de lo que está pasando ahora en Cataluña. Y después hay un artículo tremendo que no existe en ninguna constitución del mundo y que ha salido de una forma que yo tampoco doy crédito a todo lo que se dice, que, artículo 8, copia literal de la Ley Orgánica del Estado de Franco, que el ejército es el encargado de velar por el orden constitucional y la integridad territorial. Repito, no se da ningún país del mundo que vele por el orden constitucional. Lo de la integridad territorial sí, pero ¿para qué? Contra las invasiones extranjeras. Esa es la misión del ejército, efectivamente, defendernos contra la integridad territorial contra las invasiones extranjeras que pretenden ocupar los países y está en casi todas las constituciones. Esos dos elementos están ahí y después ya pues, nos iríamos a todo el tema de las autonomías o nacionalidades, como se quiera llamar, que eso pues, se hizo deprisa y corriendo con la famosa frase muy española de café para todos, y algunos a lo mejor no lo recuerdan, pero hubo una gran pugna porque Segovia quería ser autonomía independiente de Castilla-León y tuvo que convencer Suárez a un parlamentario de la UCD para que renunciase a eso. Ese capítulo se puede
se puede mejorar, se puede cambiar y sobre todo, bueno, pues es que no me queda más remedio porque nos venden mercancía deteriorada. Dice, es que no es posible la relación bilateral. Dice, hombre, léase usted la Constitución y en la parte final hay 3 relaciones bilaterales. País Vasco, Navarra y el archipiélago canario. Y casi bilateral con Baleares. Entonces, ¿por qué no puede haber relación bilateral con Cataluña? Me pregunto yo, si ya hay 3 reconocidas en la propia Constitución. Y sobre todo cuando unos señores marxistas, leninistas convencidos, como José María Gil Robles, Joaquín Satrústegui, Íñigo Cabero, etcétera, en Múnich, en el famoso contubernio de Múnich, cuando llegaron a un acuerdo para instaurar la democracia en España, pues dedicaron un capítulo a Cataluña, Galicia y el País Vasco. Yo sigo sin entender nada de este país, porque hasta la propia derecha era partidario de eso. Luego hay que quitar el título preliminar, mantener el núcleo duro y, tirar por la borda el título 8º de las autonomías y hacer otra cosa completamente nueva. Bueno, yo creo que ahora, viendo lo que vemos en el Congreso y sabiendo quién va a abrir el melón de la reforma constitucional, casi que empieza a ser un anatema. Porque, claro, no sé si visteis la propuesta de reforma constitucional que presentó Ciudadanos en las últimas elecciones, pero es bastante aterrorizante. Digo que plantea básicamente una recentralización en toda regla de absolutamente todas las competencias. Dice literalmente que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha de ser rígida disciplina de Estado, que ni siquiera debe quedar al albur de una interpretación por parte del Gobierno y otras, digamos, lindezas en relación a la autonomía local, y solamente centrándome ahora en la cuestión de competencias territoriales, es decir, por seguir la línea de Martín Pallín. Entonces, es bastante terrible. Estoy muy de acuerdo con lo que él señala, el artículo 2 y el 8, y además me ha anticipado, he dicho, va a decir el 8, va a decir el 2, porque claro, llama mucho la atención a cualquiera que tenga un poco de conocimientos jurídicos, pues estos 2 artículos que son, bueno, pues también tremendos, ¿no? Y en relación al uso que también él ha señalado en relación a la cuestión territorial, al uso completamente retrógrado y reaccionario que se hace del ya absolutamente estrecho texto constitucional, pues no hay más que pensar, no ya solamente en lo que él plantea, sino en lo que ahora mismo está planteando Ciudadanos en relación, pues, a la disposición, al cupo en el País Vasco, o a la disposición transitoria 4ª, que es la que plantea precisamente la relación entre Navarra y el País Vasco. Es decir, hay una serie, digamos, de personajes que están haciendo esta interpretación, la propia interpretación que se ha hecho del 155, que había sido planteada por Fraga y UCD en el proceso constituyente, y se había denegado esa interpretación, o sea, se rechazó esa interpretación. Y, sin embargo, pues es la interpretación que se ha hecho ahora, ¿no? Es decir, que se está haciendo, además, un uso ultra reaccionario del texto constitucional. Hay que decir también que el texto constitucional es muy mejorable, no solamente en la parte territorial, sino también en la parte democrática. Si uno piensa, por ejemplo, en el referéndum, ¿no? O la iniciativa legislativa popular, que en Portugal piden 35.000 firmas, en Italia 50.000 y nosotros pedimos 500.000. O el referéndum, que precisamente nosotros así, pues eso, tranquilamente. La propia cuestión del referéndum, en el proceso constituyente, en el artículo 85 se planteaba la posibilidad de que 3 territorios autónomos plantearan un referéndum. Bueno, todo eso se eliminó y nos hemos quedado con un referéndum que es que Italia tiene un referéndum abrogatorio. Nosotros no tenemos nada, tenemos un referéndum consultivo y no vinculante a instancias del presidente del Gobierno. O sea, es una cosa completamente limitante desde el punto de vista de la participación democrática. Y esto es solamente, te digo 2 o 3 cosas, porque voy a venir dentro de 2 semanas aquí a hablar de eso. O sea que esto es un adelanto. Iba a decir que eres un adelantado a tu tiempo, porque la sesión de dentro de 2 semanas, precisamente con Pablo Sánchez León, tiene que ver con el tema de la Constitución. Yo voy a despedirlo, quizá. En ese artículo 8 está la pista y la única solución es una invasión, ¿no? Porque por eso lo habrán puesto ahí, porque saben que es lo único que puede cambiar esto, entre comillas. Bueno, os voy a dar las gracias a ellos por venir, a vosotros por haber visto la película en esta sesión, que ha sido un poco diferente, ¿no? Casi
a modo de cineforum. Y como decía, la próxima, dentro de 2 semanas, estará aquí Pablo Sánchez, estará Eugenia, y van a hablar el 4 de diciembre, y precisamente cerca de la fecha de la conmemoración de la Constitución, pues van a... Bueno, pues eso ya... Yo creía que nadie iba a decir en Cataluña, pero bueno, se hace lo que se puede. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos dentro de 2 semanas.